Eso para darnos una idea y poder responder esta pregunta. ¿Qué acción llevaría a cabo si observa que en la cámara del sello hidráulico, o sea, en la trampa de agua, el segundo frasco del drenaje torácico de un paciente, el agua asciende al inspirar y desciende al expirar? ¿Qué harían? A. Observar posibles acodamientos del sistema. B. Comprobar el nivel de presión del manómetro de aspiración. C. Ordeñar los túbulos por si existe obstrucción. D. Ninguna, ya que se trata de un hallazgo normal. O E. Vigilar que el sistema esté colocado en posición horizontal. Ninguna, ¿no? Se trata de un hallazgo normal. Cuando el paciente inspira, como habíamos visto, si inspira crea presión hacia adentro, ¿no? Entonces aquí también se crea una presión negativa, esa presión negativa se transmite acá y esta columna de agua asciende un poco, ¿no? Y cuando expira puede bajar y si tose puede burbujear en todo caso si es que hay escape, si es que hay neumotórax, ¿no? Entonces ninguna, ya que se trata de un hallazgo normal. Bueno, y en cuanto a los tipos de respiración o de ventilación, tenemos estos gráficos, no sé si se ve bien, creo que no, en celeste. Sí, ¿no? La respiración normal más o menos está representada así, ¿no? Nosotros estamos respirando de esta manera, inspiramos y expiramos. Y como ustedes ven acá, normalmente la inspiración dura 1 segundo y la expiración 2, ¿no? O sea, la expiración dura el doble que la inspiración, eso es lo normal, ¿ya? Eso es lo que también tenemos en cuenta cuando un paciente lo ponemos en ventilación mecánica, le ponemos una relación inspiración-expiración de 1 a 2, ¿no? Una inspiración 1 segundo, expiración 2. En este segundo gráfico representamos a la polipnia, ¿no? Un paciente que está con insuficiencia respiratoria, que está respirando rápido, ¿no? Muchas veces. Aquí arriba está la respiración acidótica o de Kussmaul. Como yo les dije hace un rato, no es que solo el CO2, la cantidad de CO2 estimule al centro respiratorio, sino que la cantidad de ácido en la sangre también puede estimular, ¿no? Porque el CO2 estimula el centro respiratorio creando un medio ácido alrededor de estas células. Pero si hay otras fuentes de acidosis, como una acidosis metabólica severa, de hecho que también va a estimular al centro respiratorio, ¿ya? Por el mismo mecanismo. Y en ese caso, cuando el paciente tiene algún tipo de acidosis, va a respirar así, pues, ¿no? La respiración suele describirse como respiraciones rápidas y profundas, ¿no? Es un paciente que inspira y expira profundamente y rápido para tratar de eliminar el CO2 y de esa manera más o menos tratar de corregir el estado ácido base, ¿no? A eso se llama respiración acidótica y tiene el nombre de Kussmaul. Pero hay una respiración periódica de Cheyne-Stokes, que es esta de acá con apnea, o respiración con periodos de apnea también se llama, ¿no? En la que el paciente empieza a respirar primero suave, más fuerte, más rápido, y luego va bajando de nuevo, y luego queda en apnea, 10 a 20 segundos no respira, y luego inicia de nuevo, ¿no? Esto de acá se da en lesiones cerebrales sobre todo, ¿no? Pacientes con lesiones cerebrales, con traumatismos severos, etcétera, se da la respiración periódica de Cheyne-Stokes en hemorragias intracerebrales, ¿no? Pregunta 10. El control de constantes vitales es fundamental en la valoración del paciente neurológico. Muchos trastornos neurológicos pueden cursar con alteraciones de patrón o frecuencia respiratoria, indicando lesión del centro respiratorio o del sistema nervioso. Uno de esos patrones respiratorios anormales presente en la meningitis o casos de lesión supratentorial es la respiración de Cheyne-Stokes, caracterizada por ¿qué? Vamos a ver. A, dice, frecuencia regular y carácter superficial. No, eso es una taquipnea, ¿no? Una taquipnea, una polipnea. B, ausencia de respiración claramente constatable. No, eso es paro respiratorio, ¿no? C, una serie de respiraciones que van aumentando de amplitud o intensidad hasta un punto máximo en que empiezan a decrecer, seguidos de una pausa de apnea. Eso es la respiración de Cheyne-Stokes, ¿no? Esa es la respuesta C. La alternativa E, que dice, se trata de un aumento anormal y mantenido tanto de la profundidad como de la frecuencia. ¿Qué respiración es la E?
es Kussmaul, ¿no? Es Kussmaul o acidótica. ¿Ya? Bueno, pregunta 11. En las emergencias o en los pacientes críticos a veces hacen hemorragia digestiva, ¿no? Y esta pregunta viene al caso. ¿En cuál de las siguientes posiciones se debe colocar un paciente para realizarle una gastroscopía o una endoscopía alta? Ustedes han visto en qué posición le ponen. De cúbito derecho, de cúbito izquierdo, boca abajo, boca arriba, ¿cómo se le pone al paciente? En de cúbito lateral izquierdo, ¿no? A ver, aquí tenemos un gráfico de cómo se le pone, ¿no? Al paciente, ¿no? Y se hace la gastroscopía o la endoscopía digestiva alta, ¿no? Para visualizar más fácilmente el estómago. Pregunta 12. En general, dice, ¿se debe aumentar la ingesta hídrica, o sea, la ingesta de líquidos, en los pacientes sometidos a quimioterapia con el objetivo de qué? Miren, cuando un paciente está sometido a quimioterapia, lo que estamos haciendo es matar cantidad de células neoplásicas. Eso es lo que hacemos con la quimioterapia, ¿no? Intoxicar a las células neoplásicas que se reproducen rápidamente y matarlas. Y cuando estas células neoplásicas se necrosan, liberan un montón de productos hacia el torrente sanguíneo, ¿no? Liberan potasio, liberan ácido úrico, liberan fosfatos, liberan un montón de sustancias que pueden ser insolubles, o sea que pueden precipitar en los túbulos y causar obstrucción tubular renal. Entonces en ese caso a los pacientes se les aumenta la ingesta hídrica o se les hidrata. Si ustedes han tenido la oportunidad de ir alguna vez a una sala de quimioterapia, de alguna clínica o de algún hospital, ven que al paciente le ponen, por ejemplo, hoy día le ponen primero le ponen hidratación, un frasco de cloruro o dos, de ahí le ponen su quimioterapia, al día siguiente viene para que le vuelvan a hidratar de nuevo, ¿no? 2 o 3 frascos de cloruro al día siguiente también, y a veces a 3 o 4 días después de la quimioterapia vienen para hidratar y se les recomienda que tome bastante líquido. ¿Cuál es el objetivo de esto? Vamos a ver, prevenir daño renal, dice, ¿no? Ese es el objetivo, pues, prevenir el daño de los riñones. ¿Ya? Porque el paciente estas células que están muriendo liberan sustancias que pueden precipitar en los túbulos renales. Entonces, lo que se hace es prevenir esta precipitación en los túbulos renales, haciendo que el paciente orine más, ¿no? Bueno, esta diapositiva tiene como objetivo hablar un poquito sobre la hemodiálisis y la diálisis peritoneal y sus comparaciones, ¿no? Cuáles son sus beneficios de cada uno y sus efectos adversos. Por ejemplo, en cuanto a la hemodiálisis, para el acceso, o sea, para tener un lugar donde hacer hemodiálisis, se tiene que crear una fístula arteriovenosa, ¿no? Dice de difícil creación, tiene que hacerse, es una cirugía que se hace programada y tiene riesgo de trombosis o infección de la fístula, ¿no? Ustedes han tocado, me imagino, alguna vez una fístula arteriovenosa a estos pacientes. También se puede hacer por catéter permanente, ¿no? Catéter venoso central, aunque no es lo más recomendable. Y en la diálisis peritoneal, el acceso es de fácil colocación, o sea, el catéter se coloca fácil. En algunos hospitales lo coloca un cirujano y en algunos otros lo coloca el nefrólogo, ¿ya? Pero el riesgo es de infección por el orificio de salida del catéter y en ese caso el paciente puede presentar peritonitis, ¿no? Si es que no hay buen cuidado o de todas maneras hay riesgo elevado de infección peritoneal. La eficacia de la hemodiálisis es igualita a los no diabéticos, la eficacia es igual en ambos lados, ¿no? En cuanto a efectos cardiovasculares, la hemodiálisis puede cursar con bastante inestabilidad hemodinámica, ¿no? Y si ustedes recuerdan, habíamos hablado que los pacientes con hemodiálisis, dentro de sala de diálisis, la complicación más frecuente es la hipotensión, ¿no? Hacen hipotensiones rápidas. Entonces tienen inestabilidades hemodinámicas los pacientes con hemodiálisis. Y los que tienen diálisis peritoneal no tienen pues estas alteraciones hemodinámicas, no toleran bien hemodinámicamente. El control de la presión arterial es desigual aquí en hemodiálisis. no hay pacientes que se controlan bien y otros no. En los que tienen diálisis peritoneal es buena, ¿no? Sobre todo en las primeras etapas se controla bien la presión arterial. Miren, hay afectación de las arteriopatías periféricas.
por ejemplo, en la hemodiálisis, en los pacientes que tienen arteriopatía periférica, como los que tienen pie diabético, por ejemplo, tienen menor número de amputaciones, y en los que hacen diálisis peritoneal hay mayor compromiso circulatorio, ¿no?, en los que tienen arteriopatía. En cuanto a la neuropatía no hay diferencia. La retinopatía, los que hacen hemodiálisis tienen riesgo de hemorragia porque cuando los dializan usualmente heparinizan la sangre o heparinizan todo el sistema de diálisis, y siempre queda un poco de heparina en la sangre, ¿no?, y tienen riesgo de hemorragia. En cambio, en la diálisis peritoneal no. El control de la glucosa, si el paciente fuera diabético, es desigual, y en el caso de la hemodiálisis suele cursar con hipoglicemias a repetición, ¿no? En la diálisis peritoneal el control es mejor, más rápido. En la nutrición, el que está con hemodiálisis tiene que dar una nutrición completa, como si fuera no diabético, si es que lo fuera, ¿ya? Y en los pacientes con diálisis peritoneal tenemos que tener en cuenta que ellos tienen pérdida de proteínas en esos líquidos peritoneales. Hay pérdida proteica peritoneal, o sea, puede haber cuadros de desnutrición si no está bien nutrido. Y solo hablando de la diálisis peritoneal, ¿cuáles son las ventajas? Como ya vimos, mejor estabilidad hemodinámica, ¿no?, menor frecuencia de arritmia, no necesita acceso vascular, pero sí un acceso peritoneal, buen control de la presión arterial, no necesita que el paciente esté yendo de su casa al centro de diálisis cada 2 días, sino que en la casa se puede hacer la diálisis peritoneal, hay independencia del paciente, ¿no?, y menor grado de anemia. Los inconvenientes es que el paciente necesita estar entrenado, necesita tener un lugar en la casa específico y tener mucho entrenamiento para intercambiarse las bolsas, ¿no? Usualmente requiere la ayuda de un familiar, y las complicaciones abdominales son más frecuentes, ¿no? Por ejemplo, infecciones a repetición o pérdidas de proteína, ¿no?, por el líquido de diálisis. Por eso tienen tendencia a la desnutrición, ¿no?, por la pérdida de proteínas. Y bueno, aquí están complicaciones de la diálisis peritoneal que no son infecciosas, complicaciones no infecciosas, ¿no? Puede haber, por ejemplo, hernias, fugas, hidrotórax, dolor abdominal, alteraciones cardiopulmonares, reflujo gastroesofágico por la elevación de la presión intraabdominal. Puede sangrar también, haber hemoperitoneo, quiloperitoneo también, ¿no?, liberación de líquido linfático, ¿no?, cuando hay obstrucción linfática, por ejemplo, por tumores. Puede haber dolor lumbar, ¿no?, por el peso que están cargando ahí los pacientes, y dolor abdominal, acumulación de maltosa y deterioro de la membrana peritoneal. Con el tiempo se suele deteriorar la membrana peritoneal, ¿ya? Pregunta 13. ¿La diálisis peritoneal es una técnica depurativa que se caracteriza por qué? A. ¿Es necesario administrar siempre heparina por el catéter peritoneal? No, ¿verdad? Ahí no se usa heparina. B. ¿Está indicada en pacientes con problemas respiratorios tipo restrictivo? No, más bien no está indicado, ¿no? Si es tipo restrictivo, son esos pacientes con fibrosis pulmonar, que su pulmón es chiquitito. Y si le damos diálisis peritoneal, al aumentar la presión intraabdominal, podemos restringir más la ventilación, ¿no? Falso. C. No produce alteraciones hemodinámicas significativas. Sí, ¿no? Eso es la ventaja frente a la hemodiálisis. D. Requiere la realización de intercambios de solución diurnos y nocturnos cada 4 horas. Usualmente son solo diurnos nada más. E. Se elimina agua y sustancias tóxicas por ultrafiltración. En la diálisis peritoneal no pasa eso, ¿no? Eso es hemodiálisis. Entonces la respuesta es que no produce alteraciones hemodinámicas significativas. ¿Ya? Bueno, y en pacientes críticos también hacemos esto, ¿no?, que es la colocación de catéter venoso central. Y el catéter venoso central se puede colocar a través de la vena subclavia, como en este caso en el diagrama, o a través de venas carótidas internas, ¿no? A veces entramos por acá y por aquí llega. La idea del catéter venoso central es que la punta del catéter esté ubicado aquí, en una vena central, justo antes de la entrada de la aurícula derecha, ¿no? En algunos casos no lo podemos calcular y termina la punta en la aurícula derecha, no hay ningún problema, ¿no? ¿Qué intentamos medir con esto? La presión que existe dentro de la aurícula derecha o al borde de la aurícula, que es la misma presión de la aurícula es la misma presión aquí en la vena, ¿no?, cava superior. Entonces, lo que intentamos medir es la presión en la aurícula derecha, ya que representa la presión con la cual está regresando la sangre.
y se mide. Usualmente se agarra el catéter y se conecta. Bueno, hay una manera, digamos, no recomendada, pero que se hace en todos los hospitales a diestra y siniestra. Se le pone un equipo de venoclisis acá y se ve cuánto cae la columna de agua y hasta dónde se queda, ¿no? Las personas como ustedes o como yo, que no tenemos ninguna alteración hemodinámica, tenemos 0 milímetros de mercurio de presión en nuestra aurícula derecha. Esa es nuestra presión de aurícula derecha de nosotros, 0 milímetros de mercurio. ¿Ya? Sin embargo, en pacientes con shock, en los cuales estamos tratando de corregir la hipotensión, se recomienda que nosotros debemos darle la cantidad de agua necesaria hasta elevar en cierta cantidad esta presión en la aurícula derecha. Y la presión objetivo es entre 8 y 12 milímetros de mercurio, ¿no? Elevarlo hasta 8 a 12, lo cual significa que ya le hemos dado bastante líquido suficiente como para no congestionarlo. ¿Ya? Entonces, la presión en esta aurícula derecha me indica el estado de volemia que tiene el paciente. Si el paciente tiene mucho líquido, mucha sangre, mucho líquido dentro del intravascular, va a elevarse esta presión, ¿no? Y si tiene poco, va a estar disminuida. Pregunta 14. La monitorización de la presión venosa central es un procedimiento realizado con frecuencia en la unidad de cuidados críticos. Señale la opción correcta respecto al desempeño de esta medición hemodinámica. A. Solo es posible realizarla mediante el empleo de transductores electrónicos de presión, expresándose la medida en centímetros de agua. Falso, ¿no? No solo es posible realizarla mediante eso, sino también es posible realizarla con un equipo de venoclisis, ¿no? Como lo hacemos en los hospitales siempre. B. Solo es posible llevarla a cabo mediante el empleo de transductores electrónicos de presión, expresándose la medida en milímetros de mercurio. También es falso, ¿no? ¿En qué se mide? En centímetros de agua, ¿no? Pero ninguno de estos es verdadero. C. Solo se puede realizar a través de la luz distal de un catéter de arteria pulmonar. Estamos viendo que la arteria no está en la arteria pulmonar, sino está en la arteria cava superior, ¿no? Cuando hablamos de arteria pulmonar estamos hablando de la presión de enclavamiento pulmonar, que es otro, ¿no? Y el catéter es otro tipo también. D. Se puede realizar mediante el empleo de transductores electrónicos de presión y manómetros con columna de agua. Sí, ¿no? Se puede realizar mediante eso, transductores electrónicos de presión y también con manómetros de columna de agua. La D. La E dice, ¿es un buen reflejo del funcionamiento del ventrículo izquierdo? No. Es un reflejo de la presión de la aurícula derecha y eso indirectamente refleja la cantidad de agua o el retorno venoso, ¿no? Que hay en el lecho vascular. Entonces la respuesta es la D. 15. Un enfermo en situación terminal presenta mucositis oral y dolor, o sea, inflamación de la mucosa oral, aunque conserva la capacidad para comer una dieta sólida. ¿Cuál de las siguientes acciones está indicada? Si presenta dolor e inflamación de la mucosa, ¿qué hay que hacer? A ver, A. Animarle a chupar trocitos de piña. No sé para qué, ¿no? Trocitos de piña. Pienso que le va a doler más. B. Enjuagar la boca con 3/4 partes de suero salino y 1/4 parte de agua oxigenada. Tampoco, ¿no? C. Hacer gargarismos, dice, con nistatina alternando con clorexidina. Bueno, la nistatina se puede usar cuando hay candidiasis, ¿no? Candidiasis oral. Y la clorexidina debe irritar más. D. Administrar lidocaína viscosa al 2% antes de las comidas. Sí, es lo más adecuado, ¿no? Hay que darle un analgésico. O proporcionar una dieta Turmix, no sé qué significará Turmix. Administrar lidocaína viscosa al 2% antes de las comidas. A ver, esta pregunta sí la saben, también se suele repetir en los exámenes. De los siguientes contaminantes, ¿cuál tiene una mayor afinidad por la hemoglobina, produciendo alteraciones en el tejido cerebral, miocárdico y muscular? ¿Cuál de los que están ahí tiene mayor afinidad por la hemoglobina y puede desplazar al oxígeno de su unión con la hemoglobina, ¿no? Monóxido de carbono, dióxido de carbono, monóxido nítrico, dióxido de azufre o el ozono. Nos quedamos entre los dos primeros, monóxido o dióxido. El monóxido, ¿verdad? El dióxido de carbono es lo que normalmente nosotros estamos eliminando todo el rato, ¿no? Pero el monóxido de carbono proviene de la combustión incompleta, ¿no? Combustión incompleta de
de fósiles o de carbohidratos, etcétera, de sustancias orgánicas, y lo encontramos pues en los tubos de escape de los carros, ¿no? Bueno, esto para hablar un poquito del volumen de distribución de un fármaco. El volumen de distribución de un fármaco va a depender de... ¿Qué es el volumen de distribución de un fármaco? Para empezar, ¿no? Si a mí me dan un medicamento, yo tengo que ver ese medicamento en cuánto volumen de mi cuerpo se distribuye, ¿no? Si la persona tiene un volumen pequeño o es una persona pequeña, como que en el caso A tenemos un volumen de agua hasta acá abajo, y le ponemos la misma cantidad del medicamento, el volumen de distribución es menor. En cambio, si el paciente tiene un volumen más grande, el volumen de distribución es mayor, ¿no? ¿Cómo se calcula el volumen de distribución de un fármaco, ¿no? La dosis, por ejemplo, aquí es 500, la concentración acá se mide, 100 es acá más concentrado y aquí es menos concentrado, 50, ¿no? El volumen de distribución, ¿no?, es de 5 mililitros. ¿Por qué? Porque se divide estos 500 de la dosis entre la concentración. Pero también depende de otras cosas el volumen de distribución de un medicamento, de su cantidad de unión a las proteínas, por ejemplo, ¿no? Hay medicamentos que se unen bastante a la proteína y su volumen de distribución aumenta, ¿no?, por unión a las proteínas. Pregunta 17. ¿De qué factores depende el volumen aparente de distribución de un fármaco? A. De su grado de unión a las proteínas plasmáticas y tisulares y de su semivida de eliminación. B. De su coeficiente de reparto y su semivida de eliminación. C. De su semivida de eliminación y de su constante de eliminación. D. De su grado de unión a las proteínas plasmáticas y tisulares y de su coeficiente de reparto. El coeficiente de reparto es un coeficiente que nos dice cuánto se diluye o se distribuye, ¿no? E. De su constante de eliminación y de su aclaramiento. Aclaramiento es también eliminación, ¿no? La respuesta es la D, ¿no? Grado de unión a las proteínas y su coeficiente de reparto o coeficiente de difusión. Que depende, eso depende de si el fármaco es liposoluble o no es liposoluble, ¿no? Y de su tamaño también, el tamaño del fármaco. Fármacos más pequeños o con moléculas más pequeñas tienen mayor volumen de distribución. Bueno, este cuadro nos muestra las indicaciones, ¿no?, de la inmunoglobulina intravenosa. En algunas enfermedades ustedes la tienen ahí. Creo que hablamos un poco de inmunoglobulina intravenosa como indicación de la púrpura trombocitopénica idiopática, ¿no? Esa es una indicación. Y aquí hay más indicaciones, por ejemplo, inmunodeficiencias primarias del tipo humoral. Pacientes con inmunodeficiencias primarias que nacen, ¿no?, sin la cantidad adecuada con pobre producción de anticuerpos, por ejemplo, ¿no? En ellos se les da tipo IgA, IgG, IgM. En púrpura trombocitopénica idiopática, ahí sí también habíamos hablado antes que se ha indicado, ¿no? En enfermedad de Kawasaki en los niños, es una vasculitis en los niños, ¿no? En algunas inmunodeficiencias secundarias, por ejemplo en leucemia linfocítica crónica de células B, ¿no? Estas células B que son neoplásicas no producen pues la cantidad adecuada de inmunoglobulinas y nosotros requerimos darle, ¿no?, de manera externa. En prevención de infecciones de trasplante de médula ósea, también en trasplantados para prevenir infecciones y en infección por VIH, ¿no?, en algunos pacientes de infección por VIH se puede dar. 18. ¿En cuál de los siguientes contextos clínicos no está recomendado el uso de gamaglobulinas intravenosas? Vamos a ver, ¿ya? A. Tratamiento sustitutivo en inmunodeficiencias humorales. Sí está indicado, ¿no? Lo dice el cuadro, ahí está. En inmunodeficiencias primarias. B. Prevención de la gamapatía monoclonal de significado incierto. La gamapatía monoclonal de significado incierto es una enfermedad prima hermana del mieloma múltiple, ¿no?, en la cual se producen cadenas de inmunoglobulinas anormales, pero en la prevención de esta no se usa pues la inmunoglobulina. C. Tratamiento del síndrome de Kawasaki, si está indicado, ¿no?
D. Manejo de patologías neurológicas inflamatorias autoinmunes, como en el síndrome de Guillain-Barré y esclerosis múltiple. No está en el cuadro, pero sí se usa, ¿no? En síndrome de Guillain-Barré y en esclerosis múltiple, la inmunoglobulina. E. Manejo terapéutico de la púrpura trombopénica inmune, PTI. Sí, ¿verdad? También se usa. ¿En cuál de los que están aquí no se usa? En la B. Prevención de gamapatía monoclonal de significado incierto. Pregunta 19. Esta es una pregunta respecto al fenobarbital. ¿Ya? Como ustedes saben, el fenobarbital se puede usar en pacientes con convulsiones resistentes a muchos medicamentos anticonvulsivantes y también es un hipnótico, ¿no? Es un barbitúrico. ¿Cuál es la respuesta incorrecta? Dice el fenobarbital. Ah, es un barbitúrico de acción prolongada. Sí, esto es cierto, ¿no? Actúa de manera prolongada, inclusive algunos lo pueden usar para pepear a la gente, ¿no? Hay gente que viene de la calle con trastorno de conciencia y dice me he ido a tomar y no me acuerdo nada y he amanecido botado, sin plata, sin nada. Hay que dosarle fenobarbital, ¿no? Barbitúricos, haloperidol, diazepam, esas cosas en la sangre. B. Es efectivo en el tratamiento de las convulsiones tónico-clónicas generalizadas, sí, ¿no? Su uso es de anticonvulsivante, inclusive sobre todo en las que son resistentes a fenitoína y a otros anticonvulsivantes. C. Se recomienda para la prevención de las convulsiones febriles. En convulsiones febriles, ¿no? Vamos a ver. D. Entre los efectos adversos destaca la depresión del sistema nervioso central. Sí, ¿no? Puede haber depresión. E. Se recomienda para el tratamiento del dolor grave incontrolado. Para dolor. Miren, ¿eh? La respuesta es la E. No se recomienda para dolor, ¿no? Para todo lo demás sí se puede recomendar el fenobarbital. Bueno, esta pregunta tiene que ver con los pacientes con cáncer. Dicen los pacientes con cáncer, el mejor momento para ingerir alimentos, ¿cuál es? ¿No? En la mañana, mediodía, por la tarde, en la cena o antes de dormir. Los pacientes con cáncer usualmente en las mañanas suelen tener menos cuadros de náuseas y vómitos, ¿no? Entonces mejor tolerancia, por eso que se recomienda que en el desayuno suele ser la mejor hora, ¿no? Para ingerir alimentos. Bueno, esta pregunta tiene que ver con lo que habíamos revisado sobre nutrición enteral. ¿Ya? En bolos habíamos revisado. 21 dice, usted está cuidando a un enfermo con nutrición enteral. Ya habíamos revisado, ¿no? Está con su sonda nasogástrica, le estamos dando nutrición enteral. Señale cuál de estas acciones estaría indicada para prevenir la broncoaspiración. Dijimos que es una complicación de la nutrición enteral, sobre todo en bolo, ¿no? Intermitente. ¿Qué hacemos para prevenir la broncoaspiración? A. Lavar la sonda con agua después de cada toma. Eso previene la obstrucción de la sonda, ¿no? B. Administrar la fórmula en bolos. Más bien, administrar en bolos puede poner en riesgo más de broncoaspiración, ¿no? C. Disminuir el ritmo de administración de la dieta. Disminuir el ritmo de administración de la dieta. No, ¿verdad? No contribuye a mejorar la broncoaspiración. D. Utilizar una fórmula hiperosmolar. Más bien una fórmula hiperosmolar va a hacer que esta salga con menos facilidad del estómago, más lentamente y se quede más en el estómago, ¿no? Esto puede más bien propiciar un poquito más de riesgo de broncoaspiración. E. Comprobar la existencia del contenido gástrico residual antes de administrar la dieta. Sí, eso hay que hacer, ¿no? Siempre hay que comprobar. Y si no hay residuo, se le da la dieta. Y si hay residuo, no se da, porque si se vuelve a dar la dieta sobre un residuo gástrico, se llena más el estómago y eso ocasiona más riesgo de aspiración, ¿no? Broncoaspiraciones. Bueno, como habíamos estado viendo en